Estamos viendo las imágenes. Alerta en C5N. Esto ocurre en Villa María. Despedido de fabricaciones militares. Arremetieron contra un local de Cambiemos. Escuchemos un poquito el audio. Fernando Mercado, que es de ATE Villa María. Fernando, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, a ver, ¿qué pasó? Cuénteme de fabricaciones militares. ¿Cuántos despidos hubo? Le cuento, hubo 8 despidos en la fábrica de Villa María, sumados los 16 despidos que hubo en Río Tercero, los 15 en Beltrán y los 10 compañeros de Central. 49 nuevos despidos, sumados los 661 que ya se habían llevado adelante, que asumió este gobierno. Y esto lo interpretamos nosotros como que quieren revocar la apuesta. Todos saben que estuvieron los compañeros trabajando y logramos media sanción en la Cámara de Senadores para que se reincorporaran los trabajadores y se hiciera viable la empresa. Y por otro lado, lo que había pasado en Cámara de Diputados, con todos los diputados apoyándonos para que no hubiera más despidos, y ellos nos despidieron, en el caso de Villa María, 8 trabajadores. Entonces la pregunta nuestra es, como trabajadores, si una empresa es, como dicen ellos, más viable o menos viable por 8 trabajadores, me parece que acá lo que ellos intentaron hacer es decir, nosotros tenemos el poder para ir más allá, mojándole la oreja a los trabajadores, lisa y llanamente, como hablamos en la jerga nuestra de los trabajadores, es eso. Entonces el día sábado, a la mañana en una asamblea que hicimos en el sindicato, cuando a la noche, eso es violencia. Ellos empiezan a generar la violencia cuando eran las 22 horas las 22 horas del día viernes y estábamos en ATE esperando cada compañero que lo llamaran para decirle que se quedaba sin trabajo. Y habían decretado una suerte en todas las fabricaciones militares. El trabajador llorando, compañeros descompuestos que lo llevaban en ambulancia a la clínica, y eso lo podemos constatar nosotros. Con esa situación hicimos la asamblea el día sábado a la mañana y decidimos marchar por las calles de la ciudad como lo hacemos siempre. Cuando pasamos por la esquina de donde está el local del PRO, bueno, ocurrió lo que ocurrió, los compañeros estaban muy enardecidos, y como yo decía, no se podía contener una bronca de 3 años de un gobierno que viene arremetiendo contra fabricaciones militares, desguazando todo el Estado. Y en esa situación, bueno, la policía nos increpó, tuvimos inconvenientes, y bueno, seguimos marchando, y luego fuimos llamados por la fiscal de turno, la doctora Company, para decirnos que éramos 8 los compañeros que estábamos imputados por delitos como, si usted ve la prensa en Villa María, dice que había bombas molotov, que había esto. Los trabajadores no era nada programado, era una situación de reclamo ante una ola de despidos nuevamente en fabricaciones militares. Y yo creo que lo único que ellos buscan con todo esto, lo que ellos buscaban en un primer momento era llevarse un compañero de tarea. Y si era el secretario general del sindicato, pero ahí Fernando, yo coincido con usted en el diagnóstico sobre los despidos en el Estado, y una empresa que históricamente fue siempre rentable con fabricaciones militares, que se la podía utilizar para hacer una cantidad enorme de productos que fabricaba antes fabricaciones militares, pero también diciendo en que tampoco hay que darle el gusto. Si usted rompe un local, es como que invertimos la carga y la prueba. ¿Entiende? Y es así. Yo entiendo la violencia que genera, el dolor, entiendo todo. Pero si usted rompe un local, es como que da la excusa para que diga, ven los violentos de siempre. Ese es el problema. Bombas molotov no se ven acá, lo que se ve eso es algo con un palo rompen un vidrio. Pero lo que yo le digo es que una cosa no justifica la otra. No. Sin hacer hincapié en la rotura del local, hagamos hincapié en los despidos, pero tampoco hay que dar el gusto de romper algo para que digan, ven, los salvajes de siempre. No sí, nosotros fuimos los primeros que trajeron un comunicado ayer, decimos que somos los primeros que, bueno, repudiamos los actos de violencia, claro. Como dije yo, se nos escapó
de las manos porque fue una bronca contenida, como le digo, de los últimos 3 años. Los compañeros estaban muy enojados. Le mandamos un comunicado de prensa solidarizándonos también con otra trabajadora como es de la fuerza pública, que en un momento que se rompe un vidrio se había cortado ahí el pie. Nosotros somos los primeros que no queremos que esto pase, somos los primeros que no queremos que esto pase, pero le vuelvo a repetir, la violencia... Yo por eso le decía a Fernando que no quiere decir... Por eso yo le quería decir que no quiere hacer hincapié en la rotura del vidrio. Por eso nosotros ponemos protesta de trabajadores de fabricaciones militares por nuevos despidos. No ponemos que se rompió un vidrio de un local de Cambiemos. Acá hay que hacer hincapié en los despidos. Coincido con usted, pero tampoco hay que dar la razón para que digan los salvajes. Ahora bien, vayamos al punto. 8 despidos o 9 despidos, ¿por qué? ¿Cuál es la excusa? No, la excusa es, primero que, bueno, vuelven a faltar a la verdad, porque ellos dicen que es mano de obra, la fábrica ellos dividen a los trabajadores, como lo hacen de que son este gobierno. Es mano de obra directa, mano de obra indirecta. Rotulándolo a los trabajadores, los trabajadores... ¿Sirve o no sirve lo mismo? ¿Sirve o no sirve? Directo sirve y indirecto no sirve. Exactamente, el indirecto genera gasto, bueno. Entonces dicen que 8 trabajadores de mano de obra indirecta iban a ser dejados sin trabajo, pero es mentira eso, porque dentro de los trabajadores hay compañeros como el compañero López, un ejemplo que le doy, que es mano de obra directa, es un compañero que está en las líneas de producción. Entonces acá lo que sí vemos manos negras, como siempre, primero de cómo se aportan los nombres, y segundo, es que le vuelvo a repetir, 8 trabajadores, pero dicen que por esto era el último esfuerzo que fue comunicado que tuvo Fernando Esperanza, que es el subintendente de fabricaciones, con el jefe de recursos humanos de Villa María, Esteban Farioli. Pero el último esfuerzo que se tenía que hacer, que iban a ser los últimos despidos que se iban a dar en fabricaciones militares, porque con esto llegaban a que la empresa fuera autosustentable y que fuera una empresa viable. Lo que realmente produce enojo, produce risa por otro lado, porque cualquier empresario, cualquiera que conozca, sabe que una empresa no es más rentable o menos rentable por 8 trabajadores en el caso de Villa María, o por 16 trabajadores en Río Tercero, o por 15 trabajadores en Beltrán. Entonces, dejémonos de joder con esto, digamos las cosas como son, y digamos que, como se lo dije antes, la apuesta de ellos era de decirnos a los trabajadores: mire, ustedes van por este camino de conseguir la reincorporación a través de la Cámara Alta y a través de la Cámara de Diputados. Bueno, nosotros vamos a ir por más y le vamos a echar trabajadores. Como diciendo, nosotros tenemos más poder que ustedes. Me parece que lo que ha pasado en los últimos días, y todo va de la mano con todo, lo que pasa con los trabajadores en fabricaciones militares, no hubo dinero para darle un bono a los abuelos y a las abuelas, no hubo. Claro. Ahora, sí hubo plata para que el presidente se subiera el sueldo. Entonces, ese es el país que tenemos. Coincido con ustedes que por ahí los hechos de violencia nos sacan del eje de la discusión. Coincido, a veces... Por eso yo te decía, Fernando, que no quiero hacer hincapié en la violencia, sino también en los despidos, pues sino que, a ver, la rotura de un vidrio tapa a 8 familias sin trabajo, entonces no quería hacer hincapié en eso, sino decirte, por eso quería hablar con vos, decirte personalmente, ¿no? Tampoco hay que darles la razón para rompiendo un vidrio para justificar que el sindicalismo o los trabajadores son violentos, cuando todo el mundo sabe que no lo son, y que no hay nada peor que genere más violencia que el despido más de un tipo grande. Te mando un abrazo, Fernando, gracias. Gracias, otro para usted, gracias. Gracias.